¿Quién es ese hombre? Con el que estabas bailando. La voz de Gael me atravesó la sala antes de que me quitara siquiera el abrigo. Levanté la vista de las bolsas del mandado que aún traía en las manos. Ahí estaba él, sentado a la mesa de la cocina junto con Tiago e Iker, los tres con esa misma cara seria que ponían de chiquillos cuando habían roto algo. No esperaba visitas, mucho menos un tribunal. Dejé las bolsas despacio, manteniendo el tono calmado. ¿De qué hablas el centro comunitario?, dijo Tiago. El jueves pasado estabas bailando con un hombre. ¿Me estaban siguiendo?, pregunté, no enojada, solo atónita. No respondió Iker rápido, pero la señora Ramírez de la iglesia da clases de bordado en el salón de al lado. Te vio. Se lo contó a mi mamá, y pues ya sabes cómo corren los chismes. Saqué una caja de huevos y la guardé con cuidado en el refrigerador. Mis manos estaban más firmes de lo que yo me sentía. Se llamaba Álvaro. Acababa de mudarse a Puebla para estar más cerca de su hija. Era alto, usaba camisas bien planchadas y zapatos limpios, y se movía como alguien que antes bailaba mucho, pero hacía rato que no lo hacía. La maestra nos había emparejado nada más, solo que había sentido algo. Su mano era cálida, sus pasos ligeros. Me había hecho reír una sola vez. Eso era todo. ¿No pensaste en contarnos?, preguntó Gael. Cerré el refrigerador. Contarles que exactamente nadie respondió. Los miré a la cara, hombres hechos y derechos, ahora padres ellos mismos, y sentí que algo cambiaba. Durante 15 años había cargado el duelo como una segunda piel. Nunca los había incomodado con él. Nunca les había pedido que se preocuparan. Ni una sola vez me había salido del camino. Pero ahora estaban aquí, en mi casa, sentados con los brazos cruzados y las mandíbulas apretadas, porque yo había bailado una vez. Es solo un compañero de clase, dije. Apenas lo conozco. Y no supe qué más decir, porque hasta esa frase tan chiquita me sonó a traición. A ellos, a Armando, a la versión callada de mí que había sido tanto tiempo. Gael se recargó hacia atrás, brazos cruzados. Solo no pensábamos que ibas a empezar a salir con alguien. No respondí, no en ese momento, porque no estaba segura de que hubiera sido solo un baile. A la mañana siguiente de que se fueron la casa, volvió a su ritmo de siempre. Me desperté antes del sol como siempre y me moví por la cocina sin prender la luz del techo. Primero el café, luego la puerta de atrás, solo un poco para que entrara el aire fresco. Mi jardín estaba ordenadito junto a la barda, nada de lujo, solo tierra que cuidaba, porque mis manos necesitaban algo que hacer. Regaba despacio sin prisa, escuchando los ruiditos de un pueblo que empezaba su día sin mí. Adentro la casa guardaba bien su silencio. Un estante de libros que algún día leería, un montón de correspondencia ya ordenado, fotos enmarcadas que nunca se movían. La foto de Armando seguía en el aparador con la misma sonrisa suave, el mismo ángulo de su cabeza. 15 años, y todavía le saludaba con un movimiento callado cada mañana, como si con eso bastara. Los muchachos ya tenían sus vidas llenas. La de Gael repleta de trabajo y agendas. La de Tiago con niños y carreras de escuela. La de Iker con viajes y un calendario que nunca se quedaba vacío. Llamaban en cumpleaños, pasaban en fiestas, mandaban fotos cuando se acordaban. Preguntaban si comía bien, si la casa estaba abrigada, si necesitaba algo arreglado. Nunca preguntaban si los días se me hacían largos. Por eso cuando Gael dijo la noche anterior, no nos contaste de él, me tomó desprevenida. Él repetí. El hombre dijo, el de la clase de baile. Me recargué en la encimera, entonces brazos cruzados, sin entender por qué el pecho se me apretaba. Es solo algo que voy a moverme, les dije, para que no se me pongan duros los huesos. Se miraron entre ellos. Esa mirada que los papás se echaban
para decidir cuánta verdad aguantaba un niño. Gael carraspeó. ¿Podrías habernos dicho? No respondí de inmediato. No porque escondiera nada, sino porque no sabía en qué momento mi vida se había vuelto algo que debía reportar. No había mentido. No había cruzado ninguna línea. Solo había llegado a una clase y seguido un ritmo que otra persona contaba en voz alta. Aún así, parada ahí, en mi propia cocina, rodeada de hijos ya grandes, esperando que los tranquilizara, me sentí extrañamente expuesta. Como si volver a sonreír hubiera roto un acuerdo tácito. Esa tarde, mientras doblaba un suéter y sacaba los zapatos para el jueves siguiente, me pregunté qué significaba que se hubieran dado cuenta siquiera y por qué la próxima clase, de repente, se sentía como algo para lo que tenía que prepararme. A Álvaro nunca le gustó hacer preguntas personales. Eso fue lo primero que me gustó de él. No preguntaba por mis hijos ni cuánto tiempo llevaba viuda. No preguntaba por qué siempre llegaba 10 minutos antes o por qué evitaba el lado del salón con espejos. Solo asentía cuando me acercaba, me ofrecía la mano y dejaba que la música guiara nuestros pies. Lo segundo que me gustó fue su silencio. No un silencio vacío, un silencio cómodo que espera. Dejaba que el ritmo se acomodara entre nosotros antes de moverse. Me dejaba respirar. Me dejaba recordar qué se sentía seguir sin sentirme chiquita. Un jueves después de clase, caminamos juntos al estacionamiento. Las luces zumbaban arriba y el asfalto todavía guardaba el calor del día. Mi esposa se llamaba Rosalía, dijo de pronto cuando llegamos a su coche. Murió hace 12 años. Cáncer de páncreas. No respondí de inmediato. Solo me quedé ahí con una mano en la correa de mi bolsa. Él miró hacia la calle como si no hubiera querido decir nada. Lo siento, dije. A ella le encantaba el jazz, siguió. No el suave, el de verdad, el antiguo. Mingus, Davis, cosas con carácter. Poníamos un disco y cocinábamos juntos, ella moviendo la cuchara, yo cortando, fingiendo que éramos más elegantes de lo que éramos. Sonreí. A Armando no le gustaba el jazz. Decía que era muy impredecible. Álvaro soltó una risita. Por eso me gustaba. Nos quedamos un rato más de lo necesario. Luego asintió una vez decidido, pero suave. La misma hora la próxima semana dije que sí, sin pensarlo. Cuando llegué a casa, puse un disco de Coltrane, que no tocaba en años. El vinilo saltó una vez, luego se suavizó. Me quedé sentada con él, hasta que la casa se oscureció. No quise llegar tarde. El cierre del zapato se atoró. Luego los semáforos se pusieron pesados. Cuando por fin estacioné y entré al centro comunitario, la música ya sonaba. Pero no fue la música. Lo que me detuvo fue la risa de mis hijos. Me quedé justo afuera de la puerta del salón, una mano en el marco, el corazón en la garganta. Ahí estaban los tres. Gael, Tiago e Iker, sentados en las sillas plegables junto a la mesa del agua, frente a un cuarto Álvaro. Él estaba sentado tranquilo, tobillos cruzados con un vaso de agua de papel, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Sonreía. Mis hijos también. Cuando tenía 25, contaba Álvaro, conocí a mi suegro. Eso sí daba miedo. Tenía brazos como tubos de acero y una voz que hacía sentar a los perros. Iker soltó la carcajada, primero una risa completa que no le oía en años. Álvaro siguió. Pero esto es como conocer a 3 suegros de golpe. Debí haberme puesto corbata. Hasta Gael sonrió. No me vieron. Todavía no. Me quedé en la puerta con miedo de que si me movía el momento se desmoronara. Mis hijos habían llegado esperando algo, siempre lo hacían, pero lo que encontraron claramente no era lo que habían imaginado. Vi la cara de Álvaro, ligera pero firme, la forma en que leía el ambiente antes de hablar. Sabía exactamente quiénes eran. Y no se inmutaba. Tiago se inclinó hacia adelante. ¿Entonces te acabas de mudar?
En marzo, asintió Álvaro. Mi hija vive cerca del Parque Juárez. Pensé que probaría una vida más tranquila. Resulta que no se me da bien estar quieto. Miré invisible cómo mi familia, ¿qué otra cosa podía llamar a este círculo? Ahora empezaba a tejer algo sin mí. No una confrontación, no una defensa, solo un comienzo que no esperaba. Álvaro miró hacia la puerta y sus ojos se encontraron con los míos. Ni sorpresa, ni alarma. Solo un leve movimiento de cabeza como diciendo sí lo sabía. Sonrió. Ah, dijo poniéndose de pie. Y aquí está la razón por la que me molesto en aprender el foxtrot. Después de clase, Gael se ofreció a acompañarme al coche. Era una noche fresca, de esas que se meten por las mangas. Caminamos un rato en silencio, solo el sonido de nuestros pasos en el asfalto lentos y casi al mismo ritmo. A mitad del estacionamiento habló. ¿Has dado tanto por nosotros? Lo miré sorprendida por la suavidad en su voz. No dejó de caminar. Solo no esperábamos esto, pero tal vez debimos haberlo hecho. No supe qué decir. Tenía las llaves apretadas en la mano, no lista para abrir nada. Me miró de reojo, luego al frente. Lo llamé, ¿sabes a Álvaro? Antes de venir. Eso me detuvo. Quería escuchar su voz, dijo Gael. Quería saber si era real, si te iba a tratar bien. Pudo haberme colgado, pero no lo hizo. Llegamos al coche. Me recargué en la puerta, dejando que el metal frío me atravesara el abrigo. ¿Qué le preguntaste? Sonrió apenado. Si bailaba porque le gustaba o porque a ti te gustaba. Lo miré fijo y dijo que bailaba porque a ti te gustaba. Abrió la puerta del copiloto para que dejara mi bolsa. Tiago e Iker se nos unieron un momento después. Iker se rascó la nuca. No estábamos enojados contigo, mamá dijo. Estábamos enojados con nosotros mismos. ¿Por qué pregunté? Por asumir que te ibas a quedar sola para siempre, respondió Tiago. Por no preguntarte si estabas sola. Miré a mis hijos, sus ojos cansados, sus sonrisas tímidas, y sentí que algo cambiaba. No perdón, no culpa, solo un reconocimiento callado de todos los años en que no habíamos dicho ciertas cosas. Gael dio un paso atrás. Creo que es buen hombre. Lo sé, dije. El motor hizo un clic suave al enfriarse el aire quieto y calmado. Ninguno tenía prisa por irse. Ya no había tensión, solo espacio. Y en ese espacio se asentó algo desconocido, algo como permiso. Los vi caminar a sus coches, hablando bajito como hermanos otra vez, sin apuro, sin confrontación, solo presencia. Álvaro preguntó si tenía tiempo para un picnic. Nada fancy, dijo, solo tortas y algo fresco de tomar. Casi le digo que no. Había sido una semana pesada y mi energía ya estaba comprometida, pero algo en su voz firme, casual, sin presionar, me hizo dudar. Me dijo dónde encontrarlo. Conocía el lugar. Una banca junto al sendero del río Atoyac, bajo un viejo ahuehuete. Ahí solíamos sentarnos, Armando y yo, después de los mandados de domingo, cuando los muchachos eran pequeños y trepaban todo lo que no debían. Cuando llegué, estaban todos ahí. Gael, Tiago, Iker, formados como si hubieran estado esperando toda la tarde. Tiago traía una hielera. Iker 2 bolsas de comida para llevar. Gael asintió hacia la banca donde estaba Álvaro, con las manos en los bolsillos. Me detuve a unos pasos. ¿Qué pasa aquí? Álvaro dio un paso adelante y sonrió. Iba a pedirles la bendición a tus hijos. Luego recordé que ya bailé con todos ellos. Los muchachos soltaron una risita y Iker le dio un saludo burlón. Álvaro metió la mano en el bolsillo del saco y sacó una cajita de terciopelo. No se arrodilló, no hizo discurso, solo me miró directo, abierto, con esa calma callada en la que ya confiaba. No quiero reemplazar lo que tuviste, dijo. Solo quiero ser lo que viene después. La brisa movió las hojas arriba lo justo para que la luz parpadeara. No respondí de inmediato. Miré a cada uno de mis hijos esperando alguna señal, alguna ceja levantada
o mirada dudosa. Pero no se veían preocupados, se veían listos. Tomé el anillo de su mano y asentí. No pude hablar, pero no hacía falta. Tiago aplaudió primero un sonido seco, que me hizo reír entre lágrimas. Luego los otros se unieron despacio y de corazón, sin gestos grandes, sin gritos. Solo 3 hombres hechos y derechos, un buen hombre y yo, parada ahí con un anillo que no era mío, hasta ese momento. Más tarde, después de que se acabaron las tortas y el sol se escondió detrás de los árboles, caminé de la mano de Álvaro de regreso a los coches. Y por primera vez en años me sorprendí imaginando un vestido. La tienda de la costurera no había cambiado. La misma campanita en la puerta, el mismo reloj, que siempre sonaba un poco fuerte. Doña Marisol levantó la vista de su banquito y me miró como si viera un fantasma. Renata Guzmán dijo: «No puede ser», sonreí. «Necesito un vestido». Arqueó una ceja. ¿Para qué dudé? Algo sencillo. En el patio de atrás, solo algo que se sienta como yo. Me hizo señas hacia el espejo. ¿Quieres marfil o rosa pálido? Ninguno, dije. Quiero gris pizarra. O tal vez morado oscuro. Doña Marisol sonrió. Ahora sí suena a ti. Me tomó las medidas otra vez, aunque las dos fingimos que no las sabía de memoria. Su cinta era suave, su toque preciso. Le conté de Álvaro, de la banca del anillo. No soltó un «¡ay, qué romántico!». No se puso sentimental. Solo asintió como si todo tuviera perfecto sentido. Del otro lado de la ciudad, los muchachos ya se habían puesto a coordinar en silencio. Tiago me mandaba fotos de arreglos florales, preguntando cuáles me hacían sentir tranquila. Iker había encontrado un trío de jazz músicos en vivo, no grabaciones. Gael ofreció su patio y dijo que él mismo colgaría las luces. Nadie lo llamó boda. Nadie dijo novia, ni ceremonia, ni empezar de nuevo. Pero todos sabíamos qué era. Álvaro preguntó si quería pastel. Le dije que no, solo pay. De manzana, tal vez de cereza. Me besó la sien y dijo que él se encargaba. Los días pasaron volando después. No se mandaron invitaciones. La gente simplemente supo. Las señoras del centro comunitario ofrecieron traer sillas plegables. Una de mis exalumnas se ofreció a sacar fotos de lo que salga. Me quedé frente al espejo en la tienda de doña Marisol la noche antes del último ajuste, con la tela prendida y drapeada sobre el hombro. No brillaba, no ceñía, solo encajaba, como si perteneciera a la mujer en la que me había convertido, no a la que fui. Pensé en Armando y no lloré. Pensé en Álvaro y no se me apretó la garganta. Pensé en todos los años, de en medio los callados, los largos, y en cómo ninguno había borrado mi capacidad de volver a decir sí. Antes pensaba que solo se tenía un gran amor en la vida. Pero cuando salí a la luz de la tarde, entendí que algo había estado a mi lado todo el tiempo en silencio. El patio se veía diferente, aunque nada había cambiado. El mismo zacate, el mismo árbol de magnolia, el mismo móvil de viento que nunca afinaba bien. Pero había algo en el aire, ligereza quizás, o disposición. Los invitados llegaron temprano, así que no hubo tiempo de dudar. Los vecinos trajeron sillas plegables y cazuelas. 2 de mis exalumnas, ya con canas, me abrazaron como si no hubieran pasado 20 años. La maestra del centro llegó con zapatos de baile y una sonrisa enorme. La hija de Álvaro llegó con su esposa cargando pais. Nadie preguntó cómo llamar al día. Nadie usó etiquetas. Solo llegaron. El trío empezó a tocar antes del atardecer, lento y rico como miel tibia. Me quedé un rato a un lado, viendo cómo todos se acomodaban. Gael ajustaba las luces. Tiago dirigía las sillas. Iker revisaba el volumen de la música como si importara. Álvaro me encontró antes del primer brindis. No dijo nada,
Solo me miró como si ya estuviera donde debía estar. Su corbata estaba chueca. La arreglé sin pensar. Cuando llegó el momento de hablar, me acerqué al borde del patio. No un escenario, solo un caminito de piedra. Carraspeé. Todos se volvieron. No voy a hablar mucho, dije. Ya dije sí a la única pregunta que importaba. Una risa suave recorrió a la gente. Pero quiero decirles esto a mis hijos. Los miré los tres juntos. Ahora manos en los bolsillos, ya no eran niños. Siempre me han cuidado. Dije y la voz se me quebró un momento. Esperé hasta poder respirar de nuevo. Y ahora me han dejado libre. Gael parpadeó rápido. Iker bajó la mirada. Tiago sonrió sin enseñar los dientes. Más tarde, bajo las luces del jardín, Álvaro me tomó la mano cuando la música se puso lenta otra vez. Bailamos sin necesidad de hablar. Su palma encontró la curva de mi espalda como si perteneciera ahí, y mi cuerpo recordó los pasos antes que mi cabeza. Sentí el cambio, entonces no dramático, no ruidoso, solo un asentarse, como algo que llevaba mucho tiempo contenido, finalmente tomaba su lugar a mi lado. Y mientras girábamos en ritmo callado, empezaron a salir las estrellas. La casa volvió a quedarse en silencio. El último coche se había ido hacía una hora. Los moldes de pie estaban vacíos, la música guardada, las sillas plegadas, la mayoría al menos. Yo dejé 3 ahí, en el zacate, justo al borde de la pista de baile, mirando hacia adentro, no hacia afuera. Algo en cómo descansaban, ahí se sentía bien. Álvaro y yo nos sentamos en el portal con tazas calientes en las manos. La mía era tela suya, algo más fuerte. El murmullo suave de un disco de jazz salía por la puerta de tela metálica, lo justo de metales, para hacerle compañía al silencio. No hablamos al principio. Solo nos quedamos ahí, con el aire fresco, rozándonos las mangas, el resplandor de la luz del portal calentando los bordes de la oscuridad. Yo sin zapatos, su saco doblado sobre la barandilla. Me sentía llena, no de comida ni de ruido, sino llena de una manera que no recordaba en años, como si algo dentro de mí me hubiera sido devuelto sin anuncio. Álvaro se recargó en su silla y miró el patio. Las sillas plegables apenas atrapaban la luz. No hay prisa, dijo bajito. Pero todos los días de ahora en adelante, me gustaría que empezaran contigo. No respondí de inmediato. No hacía falta. Alcancé el espacio entre nosotros y puse mi mano en su rodilla. Con eso bastó. Nos quedamos así hasta que el disco llegó a su última pista, hasta que el vapor de las tazas se disipó, hasta que el patio volvió a ser el mismo. Antes de entrar, miré una vez más. 3 sillas, todavía mirando la pista, todavía abiertas, todavía esperando algo bueno. A todas las mujeres allá afuera, esto es para ustedes. Son dignas de ser felices. No algún día. No cuando el tiempo sea mejor. No cuando la casa esté más tranquila o los hijos crezcan o el pasado deje de jalarles la manga. Son dignas ahora tal como son. El amor no tiene fecha de caducidad. La alegría no pide permiso. No tienen que achicarse, disculparse ni esperar su turno. Así que si algo bonito las encuentra una mano que se tiende en una clase de baile, una voz que las hace reír de nuevo, una mañana que se siente nueva, no le den la espalda. No dejen que el miedo las convenza de renunciar a lo que se han ganado solo por vivir, dar y aguantar. Den el paso. Digan sí. Pónganse el vestido. Abran la puerta, porque lo merecen. A cualquier edad, en cualquier estación, todavía.